cumpliendo un añito en junio del año pasado, como que estuvimos muy pendientes con todo este asunto éramos a la sociedad de la Cinemateca Distrital y nos fue bastante bien con toda la acogida de las personas. Entonces, como que, bueno, pues en vez de contribuir al ruido que se ve como con tantos en vivos en redes sociales que vemos a diario, quisimos pues contribuir como a un espacio en donde nos pudiéramos sentar todas las noches a conversar y a reflexionar sobre un tema muy propicio para nuestra actualidad. Entonces, pues este mes continuamos en alianza con los chicos de la Caja Negra, el Cine Club Productora Escolar, que es una iniciativa increíble que tiene lugar ya desde hace 9 años y se lleva a cabo todos los fines de semana en el colegio INEM del Francisco de Paula Santander de la localidad de Kennedy. Este cineclub se desarrolla con estudiantes y con algunos egresados de la institución y pues la caja, además de ser cineclub, busca la apropiación de los códigos audiovisuales para hacer algunos cortometrajes y que sean proyectos propios y que den cuenta de la realidad y de las inquietudes de sus estudiantes en el colegio. En mayo tuvimos un increíble ciclo para pensarnos la manera en la que habitamos nuestros espacios con 2 películas argentinas, una película mexicana con presencia de su director Nicolás Pereda y una película colombiana con presencia de su productor Juan Mauricio Ruiz. Ya este mes nos interesamos mucho en dialogar en torno a la importancia de la tierra, las labores campesinas, el consumo de alimentos responsables y pues principalmente el valor del campo, ¿no? Y desde nuestra humilde iniciativa buscamos visibilizar las historias del campesinado a través del mundo y propiciar un espacio de discusión ante las problemáticas que viven a diario estos actores que son tan vitales para nuestras vidas. Pues el mes de junio seleccionamos 3 documentales, pues estamos convencidos que el cine de no ficción es una herramienta súper poderosa de impacto social que denota el debate y la reflexión colectiva constantemente, ¿no? Y creemos que los documentales abren horizontes, inspiran a las personas y crean una conciencia colectiva muy bonita como ningún otro medio de comunicación. Ya la metodología, para quienes no la conocen, consiste en ir hablando sobre la peli, irlos leyendo en nuestro chat. La idea es que compartan sus opiniones, comentarios, reflexiones sobre la película. Y pues hoy vimos el documental 970 del 2013, producido por Marco Cartolano y desde la productora Clementina Films. Y pues este fue dirigido por Victoria Solano, a quien tenemos el gusto de tener como invitada el día de hoy. Victoria es periodista, lo siento, por acá hay una gata que se me atraviesa. Victoria es periodista y documentalista y con 970 fue destacada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ella estudió periodismo en Argentina y cine en Colombia. Trabajó como realizadora para varios medios como Telesur, RCN, Canal Capital, entre otros. Actualmente ella se encuentra en etapa de estreno nacional de su primer largometraje documental, Su Merced, que está disponible para ver en forma de compra o renta en la plataforma de Movies. Toda la información para ir a ver y apoyar a Su Merced la encuentra en el correo que enviamos hoy. Les recomendamos muchísimo este documental. Sentimos que pues hace parte de un proceso muy, muy poderoso y la idea es que compartan, si no tienen la forma de verlo, que puedan compartir, regar la voz. Y pues nada, Victoria, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos ver 970. Bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Qué lindo estar acá. Realmente la Casa de la Soledad es importante para mí porque fue la primera vez donde mostré en una función privada Su Merced, así que hace parte como de la historia de este camino. Bueno, aquí estamos. Empecemos cuando Súper. quieran. Dale, bueno, pues a todos ya saben que pueden ir haciendo sus preguntas o los comentarios en el chat y los vamos leyendo a medida que vayan llegando. A mí me gustaría iniciar sabiendo un poco sobre el acercamiento inicial que tú tuviste ante esta situación en esta época, ¿no? Como que vemos que nos introduce en unos breves minutos un contexto muy soez de la producción agro y campesina nacional por la llegada del TLC, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo fue que se te despertó este interés para realizar el documental? Bueno, la historia de 970 es así. Yo estaba estudiando periodismo, estaba terminando una maestría en periodismo acá en Argentina
y leía mucho, consumía muchísimos medios colombianos, especialmente escritos, pero no los consumía de una manera, digamos, distraída, sino con, con mucha lupa y de una manera, pues imagínense, terminando la maestría de una manera, digamos, muy, muy quisquillosa, ¿no? Y en esa búsqueda, en un medio muy grande colombiano, encuentro una noticia que no estaba firmada por ningún periodista y que tenía una sola fuente, que era el ICA. Y en esa noticia decía que, bueno, presentaba como que la maravilla de ICA, que era fantástico y que ese instituto del gobierno había decomisado 70 toneladas de arroz de semilla ilegal. Entonces, como esta mezcla entre una sola fuente no firmada por ningún periodista, semilla ilegal, fueron conceptos todos como muy raros para mí. Me llamó la atención, así que fui a la página del ICA y encontré el mismo comunicado oficial, así que me di cuenta que no era una nota periodística, sino era un comunicado de prensa copiado y pegado directamente desde una organización del gobierno, que no tenía algo muy importante, que era otra fuente, ¿no? A quienes les habían quitado esas semillas, en qué contexto, cuál era su pensamiento sobre eso, ¿no? Entonces, este fue como el hilo. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando uno empieza a pintar una pared con humedad y que de repente empiezas a hacer así y no pasa nada, pero cuando te das cuenta ya empiezan a caer directamente bloques. Bueno, así fue. Empecé a jalar desde ahí, desde ese lugar, y lo que me encontré fue pues toda que existía una resolución que se llamaba la 970, que era parte de todo un bloque de leyes que regulaban la semilla en Colombia y que estaban directamente vinculadas con el TLC. Así que esta es la historia detrás de la que yo voy. Y lo que más me interesó a mí, digamos, lo que hace la estructura del documental es cuando me encontré el video que los campesinos, específicamente el periodista de Campo Alegre Noticias, había filmado en el momento en el que llega la policía y llega el ICA por las semillas y, y pues graba la destrucción del arroz. Ese video pues a mí me muestra los rostros de las personas afectadas y lo que yo hago en el documental es buscar una por una las personas que veo en el video. Así es que nació Nuestra. Wow, increíble. Pues un trabajo muy, muy impresionante. Pues desde una nota que en realidad no tiene sino una fuente, que es básicamente el, el discurso inicial o el discurso primario ahí, ¿no? Pues Igual es te digo claro, que notas como esas, perdóname, notas sí, como esas está lleno el periódico. Es claro, re triste, pero yo sí creo que ahí uno tiene que entrar muy bien como eso, ser quisquilloso, sí, entender de quién, desde dónde están hablando, ¿no? No solamente, no porque esté en un periódico o un medio necesariamente es todo, digamos, verdad. verdad, ni es la única mirada que hay sobre un tema. Entonces, sí, como que eso me enseñó, como que a veces los temas son, eh, no sé, redondos o como más en 360, entonces uno los mira solo desde acá, pero la gracia es como Claro. hacer un panito un poquito más grande. Claro, total. Aquí Valentina nos pregunta que cómo fue tu trabajo de campo previo al comienzo del rodaje, cómo fue ese primer acercamiento a la comunidad de Campo Alegre. Bueno, esto fue así. Yo lo primero que hago es ir a Bogotá y contactarme con todos los grupos que trabajan este tema, porque pues hay que entender que hay grupos y asociaciones civiles y movimientos activistas y ONGs y movimientos de muy diferentes naturalezas que ya venían trabajando el tema de, de las semillas en Colombia. Me encuentro con un movimiento enorme de campesinos, de territorios libres de transgénicos, guardianes de semillas, y empiezo a entrevistarlos a todos, empiezo a entrevistar, por supuesto, también a los ministerios, obviamente empiezo a buscar la entrevista con el ICA, con universidades, agrónomos. Esto fue una demencia de toda la gente que empezó a investigar, sobre todo porque las leyes están escritas de una manera muy críptica. Entonces utilizaban palabras como fitosanitarias, ¿no? Era todo el lenguaje era tremendamente complejo. Entonces yo empiezo a hacer una traducción
para que yo pueda entender esto, y esto me hizo hablar con muchísimos agrónomos con muchísimas miradas súper diferentes sobre la semilla. Sabían agrónomos que me decían, no, sí, es que tiene que ser así, pues como así, si no, pues hay un virus tremendo acá en Colombia. Y encontrar otros que me decían, esto es una mirada que tienen algunos, pero pues, históricamente se ha cultivado de otra manera y es posible. Y me encuentro con la FAO, que dice que el 70% de la comida que comemos en el mundo no vienen de estas semillas certificadas, sino de pequeñas fincas. Entonces empieza como toda una construcción de eso, empiezo a conocer referentes no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en el mundo, Bandana Shiva, ¿no? O sea, empiezo como a encontrar un universo fantástico que obviamente me enamora y me ata mucho. Y en uno de esos encuentros, que yo ya estaba persiguiendo de manera muy asidua y que era como el universo que me encantaba en ese momento, encuentro el material de ese primer momento que tanto había buscado. Y cuando lo encuentro, digo, acá está, ya estaba muy involucrada, digamos, o sea, ya había ido mucho, había entrevistado a mucha de la gente que estaba ahí, y me han esta persona que era el director de Campo Alegre Noticias, Juan Guillermo Rodríguez, gran amigo, hoy un gran amigo. Y lo contacto, lo llamo, me presento y me dice, bueno, ven. Y allá fui y bueno, hice el documental. Ok, pues es claro que el campesinado y el agroindependiente colombiano desde siempre ha sido muy vulnerado por los gobiernos y pues hay innumerables actos donde priman los intereses de los modelos formales sin reconocer la subsistencia campesina que pues es independiente, ¿no? Por lo que todos estos aspectos no aplican de la misma forma para todos, aparte de los problemas con la tenencia de las tierras, la defensa de los territorios, la guerra, la economía, las problemáticas de salud son pues muchísimos y les llegó en el 2010 esta resolución que los tildó de entes ilegales al no usar estas semillas certificadas, ¿no? Aquí teniendo en cuenta todos estos problemas diarios que vive el campesino y el agroindependiente, ¿qué fue lo más complicado para ti a la hora de enfrentar esta situación en Campo Alegre, a la hora de pues ver todo lo que estaba sucediendo? Mm, Para mí entrevistar a las personas afectadas fue muy duro, porque había, por ejemplo, un caso que es tremendo, porque uno empieza a darse cuenta de cosas que medio sospecha o intuye cuando va a la plaza o cuando tiene familia que, digamos, en mi caso, mis tíos venían durante mucho tiempo, ya menos por, no sé, por razones también económicas, venían cada 8 días a vender su comida. O sea, uno medio que intuye eso porque es un universo que igual es cercano a los colombianos. Pero, por ejemplo, hubo un caso que era tremendo, y este señor, para poder sembrar, cada año hipotecaba su casa. Cada año hipotecaba la casa, cada año, como que era una ruleta. Y muchos campesinos hacen eso, por ejemplo, con sus carros. Tienen una camioneta que saben que si en el momento en que no da, que es probable, la venden y pagan el crédito y se quedan sin deuda, pero también sin carro. O sea, es una cosa así como que muy, medio que es medio una lotería sembrar en Colombia, y él pierde su casa. Él perdió su casa cuando yo lo fui a ver. Él estaba en una casa alquilada, de hecho, de cuidandero, porque ya no podía sembrar, estaban cuidando una piscina. Ese caso fue tremendo. Fue también muy tremendo lo que ellos me empezaron a decir, pero eso no fue tremendo en ese momento, sino con el paso del tiempo. Porque hubo un campesino especialmente que me dijo, en un año esto va a estallar, porque nosotros no soportamos esto. Esto máximo da para que nosotros podamos estar un año bien, y luego las condiciones van a cambiar. Un año exactamente después de que yo lo entrevisto, explota el paro agrario. Entonces, para mí eso, y me han enseñado mucho ellos en ese sentido. Por ejemplo, cuando yo iba a estrenar en cines Ahora Su Merced, la primera persona que me dijo, Vicky, los campesinos tienen miedo de ir a Bogotá por el coronavirus, fue Rosa. Y yo les voy a confesar que yo como que le dije como, ay, esta Rosa, es como, qué exageración, ¿no? En ese momento era como una cosa de como que está en China, un virus chino, que por allá tienen algunos italianos, bueno, qué sé yo. Y de repente me llama y me dice esto. Y, bueno, Rosy, más cerca de la fecha lo vemos.
No me dice, ya está todo, teníamos nosotros los buses, había toda una logística para que ellos vinieran al estreno. Me dice, está todo bien, todo está coordinado, pero la gente no quiere ir por el coronavirus. Haz loca. O sea, realmente me produjo como, dije, bueno, Rosy, más cerca al estreno evaluamos eso. 2 semanas antes del estreno, cuarentena. Entonces sí Sí. es algo como que, o sea, ellos tienen una capacidad de verdad de saber cuándo va a llover, de cuándo una matica se va a enfermar, o sea, tienen realmente una conexión muy fuerte que les hace ver, no es como que sean mágicos, pero sí entienden las cosas un poco, los procesos un poco más a largo plazo. Entonces, eso fue fuerte para mí cuando se iba llegando el momento de estrenar y yo veía que se empezaban a levantar paros, y ya cuando yo cierro el documental estaba en una hit de Colombia tremendo. Ujú. Entonces, ver cómo eso que ellos me habían dicho estaba muy materializado fue fuerte. Claro, total. Pues aquí Brigitte nos hace un comentario que lo que tú dices es cierto, que haciendo referencia a la pregunta anterior sobre las fuentes, que no es la única nota que carece de fuentes. El ser periodista le da olfato a uno. Chévere que la gente en general también Sí, desarrollara eso. Totalmente de acuerdo. sí. Aquí No, y sabes lo que Paula, creo, Brigitte, que tienes toda la sí, razón y también creo que es una pedagogía que estaría bueno hacerle. O sea, que una persona que no sea periodista sí aprenda a ser un lector crítico del periodismo. claro, Entienda que, por ejemplo, totalmente. cuando dicen vándalos, cuando hay personas marchando, hay una visión editorial desde un medio. Y que entienda que no es una cosa objetiva cuando yo te digo hay vándalos marchando, cuando yo te digo hay ciudadanos marchando. Entonces, Totalmente. está bueno, esa pedagogía es importante y se me hace también que es urgente en Colombia. Ujú. Aquí Paula nos pregunta que qué dificultades tuviste en el rodaje. La verdad es que yo creo que nosotros nos fuimos tan inocentemente, Ujú. ninguna. O sea, ¿Ninguna? no, nos recibieron muy bien. También íbamos con una cámara chiquita, con un micrófono, éramos un equipo de 2 personas. Sí. No pasamos desapercibido porque al segundo día ya nos gritaban en la plaza, Dios, investigadora, Dios, argentino. Era gracioso, pero la gente nos cuidó mucho siempre. Digamos que lo más complicado fue, por ejemplo, conseguir las citas a Lica, pero ya cuando entramos nos vieron con una camarita que realmente esa entrevista que me da a mí la gente de Lica y la gente de Fedarroz, pues es posible porque me ven y me subestiman mucho. Y eso fue algo muy bueno. O sea, me vieron y Claro. como esta X, ¿no? Viene acá, le digo cualquier cosa. Entonces, eso Sí. fue al contrario, me parece que ser una X, llegar con una cámara muy chiquita, con cero pretensiones, creo que fue bastante bueno para el documental. Como que Súper. permitió ver un poco la impunidad de estas personas. Entonces, no puedo señalar ningún problema, fue una experiencia linda. Ok. Pues hablando un poquito sobre este asunto del paro y pues todas las consecuencias que pudo haber tenido después del documental, hoy escuché un live que tuviste con Carolán en La Píldora y escuché algo que me pareció muy interesante sobre el liderazgo. Sabemos en 970 quizá un poco de resignación por parte de los agros independientes porque en realidad no hay mucho que hacer en ese momento, o sea, uno básicamente pues estaría con las manos atadas, pero también cuando se estrena nos encontramos con que uno de los mayores paros que hemos tenido pues, en estos últimos años, ¿no? El paro nacional agrario del 2013, y sabemos que en el mismo año, y gracias al DOCU, se logró que la Corte Constitucional modificara la ley de semillas. Eso es un poco ahí como extraño para mí como espectadora, y pues supuestamente lo que se modifica de la ley, y pues cito, es que se excluye del ámbito de amplificación de la presente resolución aquellas semillas de variedades locales cuyo fin no sea el de la comercialización. Es claro que el documental pues deja de ser una apuesta informativa de denuncia para convertirse en una causa. Aquí yo tengo como varias preguntas con respecto a este movimiento. Primero, pues, cómo fue recibido 970 por el pueblo y cómo esto ayudó a la fuerza para esta lucha en general de todo el movimiento de ese tiempo. Eso es como la primera. Bueno, sí, 970 es lo que se llama un documental de impacto. Son estos documentales que salen, digamos que su único objetivo no es artístico, digamos, que salen del ámbito
van un poco más allá del circuito clásico de cines o incluso de televisión. 970 era un documental para tele, pero sale un poco de ese ámbito y va a otros lugares a realmente tratar de impactar la realidad, de modificar la realidad. En este caso, la resolución que denunciaba. Así que en ese sentido, pues la gente lo tomó muy bien. Pasaron muchas cosas. Hay un caso, 970 es un caso de estudio que después si quieren puedo, no sé, pasárselos o hacer algo como para que lo tengan un poco más a mano si les interesa. Pero lo que pasó con este documental es que nosotros le apostamos a una distribución que no era la clásica, básicamente porque sentíamos que estábamos en un contexto que favorecía esta temática. ¿Y cuál era esta temática? Era que estaban en pleno paro agrario, de nuevo, y está pasando otra vez. Yo sentía que tenía un material que era valioso para ese momento, que hablaba de los campesinos, que era una de las razones por las que los campesinos estaban afuera, y explicaba un poco el contexto que los había llevado a estar en las calles tantos días. Entonces, en manera de apoyo al paro agrario, también, digamos, por razones en que, por ejemplo, el documental, les voy a contar la anécdota. Imagínense que yo tenía el documental se estrenaba en un canal de televisión en Telesur, y yo lo envío, pero antes de enviarlo se lo envió a un buen amigo mío, porque quería que me diera su opinión. Mi amigo lo vio y le dijo a la novia, oye, Vicky ya me mandó el documental, ¿quieres verlo? Sí, dale, se lo pasó. A la novia le gustó, se lo pasó a un amigo, a un amigo, a una amiga, a un amigo, a una amiga. Cuando yo me desperté, el Vimeo estaba con la clave pública en Twitter y tenía 7.000 vistas. No. Antes de estrenarse. Y pues para mí fue tremendo eso, pues obviamente cambiar clave y todo eso, pero el caso sabía esto cómo iba a impactar contractualmente. Yo sentí mucho miedo. Pero el caso es que lo que entendimos es que era un documental y que si algo luchan los documentales es por encontrar su audiencia. Entonces, si había audiencia, si habían personas que lo querían ver, un documental de semillas, que había gente, 7.000 personas que se pasaban entre ellos la clave, había algo en ese documental. Entonces, eso también nos hizo reaccionar y decir, ok, si la gente lo quiere ver, se lo vamos a dar. Y se lo vamos a dar, no así como que publicó algo y suerte a ver si alguien lo ve, sino que realmente lo enmarcamos en toda una estrategia en la que lo liberábamos en YouTube de manera gratuita en apoyo al paro agrario. Y de hecho, una versión más corta. La versión larga era de 52 minutos, esta es de 42 minutos, porque era para redes. Así que lo estrenamos, en menos de 24 horas teníamos 20.000 vistas, llegamos en el primer mes a 1.000.000 de vistas, y la gente lo tomó como bandera. O sea, esas son las vistas en nuestra cuenta, pero hubo muchísimas cuentas que lo descargaron y lo pusieron, lo proyectaban en sus casas, en sus colegios, universidades, se lo pasaban por mails. O sea, fue como una cosa así como, yo creo que el cine está muy acostumbrado a un camino clásico de arriba hacia abajo. Festival enorme, festival mediano, festival pequeño, festival chiquitito, cine, tele, algún día itinerante, pero 970 fue al contrario, lo vio la gente, lo fue levantando hasta que lo llevó a la tele, de nuevo, lo llevó a que fuera premiado, lo llevó a la Cintia Catalina, lo llevó a FESNE en Estados Unidos, y la gente, es increíble, pagaba la entrada, nosotros todavía no podemos creerlo, la gente pagaba la entrada por ver un documental que estaba en YouTube. O sea, fue pagado por entrar a una conferencia después de ver el documental, insisto, gratuito, y que yo nunca voy a dejar, o sea, yo nunca lo voy a sacar de esa condición de gratuidad, porque me parece que es parte de lo que es 970. Así que bueno, perdóname Valentina, yo no te dije algo, yo soy muy extensa, a mí párame, interrúmpeme todo bien, que yo me voy por las ramas, así que está muy bien No, si me interrumpes. no te preocupes.
No, 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 para nada. Antes todo lo contrario, que dicha es escuchar todo esto. Aquí Andrea nos pregunta que luego de 7 años de pasado este documental y tomando en cuenta que has estado tan involucrada con el tema por tu nuevo documental, ¿cómo sientes que ha evolucionado la situación de estos campesinos a hoy? Terrible. O sea, realmente el campesinado colombiano está en un momento de emergencia. La última cifra que yo revisé, el 90% está en la línea de, o sea, está en estado de pobreza, 90% de los campesinos. Está muy fuerte, hay una clara visión de una política minera que nos está llevando, está acorralando a los campesinos y le está dando paso a la minería, al gobierno, el 0.65 del PBI se dedica al campo solamente. Entonces hay una cosa que es muy, muy clara de una visión de país. Y en esa visión de país no tienen espacio los campesinos. O sea, en 10 años, ya en este momento, hoy, lo que principalmente exporta Colombia es petróleo. Así que están reemplazando al campesino por el minero y estamos a segundos de no poder hacer nada. Así que si nos interesa, hay que movernos. Claro. Acá Ana pregunta que teniendo en cuenta que el problema alrededor de las semillas tiene tantas aristas, ¿en qué te basaste para hacer el hilo conductor del documental? Yo sentí que el caso de Campo Alegre era un caso muy fuerte. De hecho, en mi primera versión de guión eran 3 casos los que iba a contar. Cuando yo llego a Campo Alegre me doy cuenta de la fuerza de ese caso, me doy cuenta que tiene tantos elementos que me permite contar una historia, que tengo la persona que cultivó y seleccionó su propia semilla, tengo al que seca la semilla, tengo al que tenía las facturas del que había comprado y se lo mezclaron, tengo toda la cantidad de elementos que explican la norma de cabo a rabo, pues digo, no me voy de aquí y decido tomar la parte por el todo y ese es el caso de Campo Alegre, el que me sirve para explicar la resolución y sus impactos. Así que ese fue la línea conductora, el hilo conductor. De hecho, los personajes los voy sacando. No hay ningún personaje que no esté dentro del video que yo encuentro. Ok, Por esa razón, por entiendo. ejemplo, está la alcaldesa, porque la alcaldesa estaba dentro de ese video. Entonces yo voy buscando quién es esta persona, él, ella. Ya. Entonces hablo persona por persona de la gente que aparece en ese video. Incluso los funcionarios del ICA. Los funcionarios del ICA que yo entrevisto son los que aparecen en ese video. Wow, súper. Aquí Tatiana pregunta que si consideras que el documental como herramienta audiovisual permitió desarrollar procesos de denuncia. Esto ya lo hablamos un poquito con respecto al paro. También Tyson nos pregunta que si hubo dificultades en la distribución, ya un poco como que nos hablaste de eso. Y Valentina aquí pregunta, ¿cómo financiaron el documental? ¿Cuál fue la relación con los campesinos y las campesinas cuando vieron el documental terminado? Eso fue muy lindo. El documental, ¿cómo se financió? Pues primero con recursos propios. O sea, la cámara, compramos una cámara, los micrófonos, la grabadorcita, los pasajes, todo esto fue recursos propios, fue una apuesta pues mía con mi productor, que es mi pareja, y todo esto fue como a pulso. Y luego empezamos a hacer rodar el proyecto dentro de mercados audiovisuales, se lo presentamos a varias televisoras, en el marco de eso, de mercados audiovisuales, y a Telesur le interesó, hizo algo que se llama una precompra, que no compra todos los derechos, sino simplemente unas emisiones, pero ese dinero fue más que suficiente para que nosotros pudiéramos terminarlo. Lo editamos, bueno, hicimos la animación y demás, y esa fue la financiación principal que tuvo la película. Y después, ¿qué más era? Lo de la distribución. Sí, no, lo de qué experiencias tuviste Ah, como cuando se lo presentaste a las personas, cómo reaccionaron. fue muy lindo. Porque claro, nosotros lo terminamos, algunos pudieron verlo en Telesur y otros no, la verdad se ha dicho bastante pocos porque en ese momento además estaba como que Telesur estaba creo que en no sé si en DirecTV solamente, o sea, estaba solamente en uno solo de los cables y justo en Campo Alegre no estaba. Entonces hubo alguno que lo pudo ver por la señal de Telesur, ¿cómo se llama? Online en ese momento, pero era algo así como que no lo podían ver, como que sí vieron mucho las promos y demás.
Y cuando nosotros ya decidimos liberarlo, llamamos a Juan Guillermo y le decimos, oye, vamos a liberar el documental. Tremendo. Pues se reúnen todos en la casa de Juan Guillermo, de uno de ellos, y lo que nos cuentan ellos, porque yo estaba acá, lo que nos cuentan ellos es que cuando empieza el documental, empieza como en Cartagena, con la firma del TLC, entonces empezaron a discutir como, oiga, ese no es, porque es en Cartagena, ese es otro documental, nos estamos equivocando. Y cuando ya evoluciona, pues como para ellos fue impresionante. Después ellos viajaron a Bogotá en medio del paro, yo en medio del paro no podía ir a Campo Alegre, así que ellos vinieron a Bogotá a vernos y fue muy lindo encuentro, pues ellos en Bogotá, aparte porque organizamos una cátedra y ellos estaban ahí justo el día que la resolución se cayó, entonces fue como estar ahí con ellos y realmente celebrarlo fue muy lindo. Y ya después ellos volvieron a Campo Alegre. Mm, y ya, y quedamos, o sea, tenemos una buena relación, pero por motivos de seguridad muchas veces yo no he podido ir y luego yo me vine para Argentina. Entonces ha sido como que yo a Campo Alegre no voy hace muchos años, pero el deseo de ir ha estado muy, muy latente. Pero bueno, han sido a veces momentos que me han dicho mejor no vengas ahora. Y después ya yo me vine para acá y ha sido más difícil poder concretar la visita. Claro. Aquí Ana dice que como directora mujer en algún momento del rodaje enfrentaste dinámicas de invaloración por ser mujer. ¿Cómo abordaste esto? No, no, y por algo muy básico, digamos, yo trabajo con mi marido, en ese momento era mi novio, pero nosotros tenemos una relación de pares pues tremenda. Sí tengo que decir que antes con otras parejas hice de cine o cortos así, no era nunca la directora, siempre era guionista, asistente de dirección, productora, a veces productora, pero normalmente guionista o asistente de dirección. Pero con él tenemos una relación bastante par y nunca tuvo ningún problema y hasta la fecha no tiene ningún problema con que yo dirija, pues es lo que a mí me gusta y nunca me sentí, la verdad que no. Ok, listo, súper. Aquí Brigitte dice, el documental lo tienes traducido al inglés, me parece muy Sí, bueno que lo llegue a ver ciudadanos norteamericanos que también son afectados y manipulados por sus propios políticos. esto fue de manera colaborativa, fue traducido al inglés y al francés. Me parece que Ok, el italiano, ahora no me acuerdo, pero siempre de manera colaborativa, personas ofrecieron hacerlo. Al italiano está, de hecho ganó un premio en un festival en Italia. Eh, entonces está en italiano, en francés y en inglés. ok, sí, ahí en el mismo YouTube de Clementina Films, creo que está en inglés, ¿cierto? Ahí vi. De hecho, está Creo la que voz en off en inglés. Ah, ok, listo. Ahí la pueden consultar. Pues bueno, yo quisiera preguntar o pues hablar un poco más de una parte que a mí me afectó mucho y es que una de las cosas que más impotencia da a la hora de ver el documental desde mi perspectiva es saber que todas esas toneladas de arroz fueron botadas en uno de los países con mayores desigualdad de toda América Latina, ¿no? Que como ellos mismos dicen ahí en el docu, ni siquiera fueron capaces de donarlas o darles de comer a cierta población, sino que pues para la basura. Sé que el asunto de la alimentación es bastante compleja, pues no sé, como que prima principalmente es la economía de las personas que pueden acceder a una buena alimentación. Y si se habla de la alimentación responsable, el saber de dónde viene, a quién apoyas, qué componentes tiene y demás, pues es un poco más crítico aún eso. Pero me gustaría saber tú cómo ves la alimentación actualmente en Colombia. ¿Crees que se ha podido dar un cambio en la conciencia colectiva desde la llegada de estas grandes transnacionales, teniendo en cuenta pues semillas modificadas, algunos transgénicos o este tipo de cosas? Mira, yo siento que realmente el paro del 2013 ya se venían obviamente gestionando algunas cosas muy importantes antes, pero sí siento que el paro 2013 fue un quiebre muy importante a nivel eh, de cambio de mentalidad de las personas, ¿sabes? Y a partir de ahí yo reconozco muchísimos proyectos y muchísimos procesos de acercar, como tú dices, como de directamente de los campesinos la comida, como eliminar un poco los intermediarios, cocinas que recuperan saberes ancestrales, semillas recuperadas, como que sí, obviamente reitero, ya desde antes se venía haciendo, pero 2013 como que hubo un boom
y que ahora lo puedo comprobar porque mucha gente que empezó en ese momento se me ha acercado, y no solamente de procesos específicamente de la comida, sino también procesos de agrodescendencia, por ejemplo, artistas, músicos, toda esta cosa de la carranga. O sea, sí siento que el 2013 en el paro fue como un paso muy adelante de decir, oiga, tenemos raíces campesinas, porque los colombianos como que nos costaba mucho este dicho que dice que los de clase alta se creen europeos, los de clase media gringos y los de clase baja mexicanos. Bueno, yo sí siento que en Colombia carecíamos de eso un poco, de dónde vengo, ¿no? De dónde busco, y esas raíces son campesinas. Y sentir orgullo por esas raíces. Y sí siento que el paro agrario, si algo hizo, fue identificarnos con esas personas y decir, oiga, yo soy Ruana, yo soy Maíz, yo soy Abas, yo soy su merced. Entonces, siento que ese proceso fue muy importante y me perdí la pregunta. No, se habla sobre eso, sobre un poco pues no sé, como si crees que esa conciencia ha cambiado a la Ya. actualidad. Sí, entonces sí siento que hay procesos muy importantes, pero lo que no ha cambiado son las políticas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una tierra en donde quiera que sea y vas a sembrar, lo que te piden son semillas certificadas. No vas a encontrar un Claro. subsidio, no vas a encontrar un préstamo, no vas a encontrar un acompañamiento del ICA si quieres sembrar de otra manera. No existe. Si tú le dices, no, es que quiero sembrar sembrar sin agrotóxicos, te van a mirar como, o sea, no hay una oficina que se llame Bienvenidos. Tienes que hacerlo de manera independiente, tienes que ingeniártelas, tienes que contactarte tú con permacultores, ingresar al mercado no es tan fácil así. Entonces, sí ha existido, pero lo que falta, como siempre, es que el país acompañe con políticas claras en ese sentido. Claro. Aquí Alexis nos pregunta sobre la colorización, creo que hace referencia. ¿Cómo fue el proceso de color en el docu? ¿De color? Sí, la colorización. Todo ¿No, en no casa, le hicieron? todo en Ah, casa. ok. No, es que me dio Ah, mucha gracia porque fue en este mismo cuarto. ok. Sí, así, pues, con lo que hay, ¿no? Valentina pregunta que qué cambios ves en el rodaje y el proceso general de 970 con el de su merced. Ah, mucho, mucho, porque yo no iba a hacer otro 970. O sea, cuando yo empecé a hacer su merced tenía muy claro que no iba a hacer 970 de páramos, ni 972, ni nada de eso. Por más de que lo atravesara un tema campesino. Es más, como iba a hacer algo campesino, no iba a hacer algo igual a 970. Entonces yo me puse unos bloqueos muy claros. Para televisión no iba a tener entrevistas. Y la voz en off no la descarté en un principio, pero sí con el tiempo la fui descartando. Entonces fueron las cosas que yo dije, esto no va a ir, voy a buscar otro tipo de lenguaje, voy a buscar un lenguaje cinematográfico, entonces fueron cosas completamente diferentes. Claro. Sí podría rescatar en los dos una cosa que ya es como un poco de personalidad, de formación profesional, de gusto, y es una investigación académica muy fuerte que lo respalda. O sea, no hay una sola palabra que yo permita que esté dentro del documental sobre la cual yo no tenga una certeza que es así. O sea, no hay, no sé, hay un momento para los que no han visto el documental que vienen unos campesinos, se encuentran con otros y empiezan a hablar de que ya no hay, no sé, jóvenes en el campo. Y esto es algo que es muy fácil de comprobar con un censo, que existe, que se hizo en 2014, que o sea, es una cifra que existe, nada más que yo no pongo una cifra, sino hay una conversación entre dos personas. Igual con todo lo que mencionan ellos existe y está, digamos, respaldado. No hay nada que esté puesto en el aire. Eso sería como lo único que yo digo, estas dos están ahí como muy fuertes, que es como esta base que a mí me da mucha seguridad. O sea, yo hoy puedo salir a hablar a todos los medios y tranquila, más que tranquila, porque yo estoy como muy segura como en esas bases y de hecho, sí, después de que edité el documental he seguido actualizándome en qué está pasando con los páramos. Entonces, eso siento que es lo que los une, pero después... sí, siento que es una búsqueda audiovisual, artística muy diferente, en la que doy un paso acostado por ahí del periodismo y me aboco de frente al cine.
La película es una película pues que se estrenó en un festival de cine muy importante, financiada completamente con fondos para cine, así que muy diferente. 970 es un documental que yo amo mucho, al que le debo muchísimo, que lo quiero, lo adoro. Es un documental periodístico para tele. Ujú. Y Su Merced es un documental que amo, que adoro, al que le dejo mucho, pero es un documental de cine, hecho para cine. Ok, total. Pues a mí me gustaría aprovechar que tocamos como esta relación y yo sé que no es el punto, pero me gustaría saber si esta primera experiencia en 970 se vinculó temáticamente con tu actual documental de Su Merced, que nos contaras un poco sobre si este increíble documental donde vemos a don Eduardo, a César, a doña Rosita en la lucha contra las compañías mineras que explotan nuestros páramos, tiene que ver o si hubo como una semillita ahí desde 970 para Sí, indagar sobre esto. sí, cuando yo estoy en toda esta cosa de 970, cuando la estoy distribuyendo, pues a mí lo que me empiezan a llegar son fotos de la película en medio del paro. Y esas fotos, yo creo que debo tener una impresa en el álbum, porque realmente para mí fue impresionante ver a esos sombreros y esas ruanas viendo 970. Me llegó a través de las redes. Entonces, como mi documental iba a lugares donde él siempre ha caminado sola, o sea, si algo tiene 970 son pies, porque a mí me llaman cada tanto, vi tu documental en no sé dónde, así que él se mueve y cada tanto manda cartas porque se mueve solo por el mundo. Y eso fue una de las cosas que pasó en ese momento. Estaba en medio del paro y yo digo, si el documental está ahí, yo quiero estar ahí, ¿no? Y además tenía toda esta investigación de las que le he hablado, que no quedó toda dentro del documental, y los campesinos habían incluido el tema de las semillas dentro de su pliego de peticiones, y yo sentía que este era un insumo que yo no lo podía dejar encajonado porque ya el documental estaba, digamos, yo no podía hacer algo mucho más con esa investigación, pero ellos sí les era un insumo importante. Entonces, lo que yo hago es contactarme con los campesinos. 970 ya había hecho su papel, así que cuando yo me presenté, dije mi nombre, que era la directora de este documental, inmediatamente los líderes me dijeron, ¿qué quieres? Entonces yo lo que les dije fue que yo quería ir a llevar ese material, me abrieron la puerta tremendamente, me ubicaron como en un lugar de muchísima confianza, me contaron todo lo que pudieron, a cámara, fuera de cámara, comí con ellos, pasé todos esos bloqueos. En un momento tremendo, yo creo que ustedes lo recuerdan, que ya llegaban los alimentos a Bogotá, que realmente estaba muy bloqueado por esas protestas, en las que Santos tuvo que ir en el helicóptero, y pues ellos me hacen pasar entre esos bloqueos. Ahí conozco a César Pachón. Obviamente lo había visto a César Pachón porque en ese momento salía en todas las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche, porque era el vocero, pero ya ahí lo veo y veo otra cara de César, no la que sale en la tele. Él estaba tremendamente amenazado, entonces estaba muy nervioso, o sea, estaba como delante de las cámaras y cuando hablaba con la gente estaba en un nivel de poder así, pero cuando estaba por fuera estaba muy nervioso. Entonces a mí estas mezclas de cosas me empezaron a parecer interesantes, lo entrevisté, me gustó mucho de dónde venía del páramo, un origen muy campesino, muy humilde también. Me gustó mucho que era muy joven. La mayoría de líderes que yo conocí en ese camino eran pues mucho mayores, pero él no, él tenía mi edad. Entonces esas cosas a mí me fueron como quedando mucho, calando mucho. Y cuando yo llego a Tunja, llego con una certeza de que tengo que hacer una película sobre resistencia campesina y que César tiene que ser uno de los personajes, no el único. Todo eso cayó muy naturalmente cuando yo estoy en Tunja. O sea, sí siento que fue una epifanía que después fui construyendo como el cómo, ¿no? O sea, sí tengo que hacer esto, pero ¿cómo? Y pues eso sí ya requirió mucha más investigación, encontrar a Rosa y a don Eduardo. Pero sí, en ese sentido, sí, como que uno le pasó la mano al otro. Y pues siento también que es un poco una evolución, ¿no? Una evolución natural que se va dando. Sí. Aquí nos preguntan que ya que hablaste de seguridad para ir más recientemente, ¿cómo fue la seguridad para ir en ese momento de explosión de los paros en Colombia para grabar el documental? Tú lo grabaste antes, ¿no es cierto? Como que Para ir comentarlo. después no, el 970 lo grabé antes, lo grabé un año Sí, antes. exacto. Pero Su Merced lo grabé ahí cuando lo que acabo de contar.
Sí, exacto. La situación de seguridad no fue muy tranqui porque yo iba con los líderes campesinos. Por más de que habían cosas del SMAT y todo eso, pues yo realmente fui muy rápido, o sea, no, tampoco fue, digamos que no iba como de turista. Así que sí fui, sí viví momentos, pero de manera, o sea, hice el recorrido. Claro. Pues a mí me gustaría preguntar sobre cómo, o sea, este asunto de la transformación de la norma, ¿qué cambio, o sea, o qué tanto cambio efectivo hubo para los campesinos? Mira, realmente lo que cambió fue que, bueno, en un momento estuvo congelada y nunca nos supieron de responder ni siquiera el derecho de peticiones, qué significaba eso. Yo creo que la ganancia fue simbólica, que no es poco. Una ganancia simbólica colectiva se queda impregnada en la memoria justamente colectiva de un pueblo y le hace Ujú. entender que estas cosas sí que sirven. ¿Sí? Y les da ganas de volver a levantar su voz en diferentes cosas y entender que el papel de los ciudadanos es ese, no es firmarle un cheque en blanco a los gobernantes cada 4 años. Así que siento que en ese sentido sirvió. Pero la realidad es que la 970, que ahora se llama la 1102, me parece, estoy equivocada en el número, no estoy segura de cómo se llama ahora porque le cambiaron varias veces el nombre y ahora mismo no sé cómo se llama, pero en la nueva norma, lo que pasó fue que excluyeron las semillas nativas, que está bien, pero la realidad es que muchísimos campesinos colombianos, los medianos y los pequeños, hay unos como campesinos chiquitos, 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 chiquitos que cultivan muy poco. Luego hay otros pequeños y luego hay otros medianos. Esos pequeños y esos medianos hace mucho no cultivan con semilla nativa porque no existe. Porque tú no puedes sacar todas esas cantidades de arroz pues porque no existe, o sea, no es difícil de conseguir. Lo que sí existe es el cultivo del vecino que está bueno, entonces le compro una parte. Claro, pero no, esa semilla no es como que haya sido nativa, nativa como el maíz negro, sino es un Ujú. arroz que se llama arroz paddy y que viene de las casas semilleras. Nada más que ellos pues lo adaptan y demás. Claro. Eh, ¿Qué más hubo de cambios? La realidad es que esto está, como se demostró, está inserto dentro del Tratado de Libre Comercio, hace parte de todo un tratado que se adhirió Colombia, que es el UPOC. Entonces, es difícil, es muy difícil que se cambie. Lo que sí sabemos es que no hemos vuelto a tener casos en los que hagan una cosa así como de tirar semilla o quemar semillas, que era también lo que hacían. Y esperamos que esas cosas no vuelvan a pasar. A mí una persona que es una jurista muy importante me explicaba que a ti el TLC, por ejemplo, te dice, tienes que poner esta puerta y en la puerta tienes que poner un perro. Y el Estado colombiano decidía si ese perro era un Rottweiler o un Chihuahua. Y en el caso de las semillas había puesto un Rottweiler. Bueno, el cambio y lo que realmente se logró es que ese perro está a la puerta, pero el perro es un Chihuahua. Claro. Aquí Paola nos pregunta que qué alternativas crees que hay hoy en Colombia para resistir a estas acciones del Estado y fortalecer la soberanía alimentaria. Yo creo que las personas están haciendo, hay campesinos que están sembrando sus propias semillas. Yo creo que tiene que venir como desde la revolución de cada uno, de que aprendamos a sembrar, de que podamos sembrar. Eso por un lado, y por otro lado sí ser muy exigentes con las personas a las que votamos, que realmente haya un cambio. A ver, con que exista, porque hoy, como te digo, no existe una posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, con ya abrir desde la ciudadanía un espacio para que se pueda sembrar orgánico, para que haya acompañamiento, para que haya un mercado, yo creo que eso es importante, pero sí me parece que es importante ejecutarlo, digamos que nosotros en la medida que podamos sembrar, aprender a hacerlo y demás. Comprar a gente que produce de esta manera es muy importante, conectarnos con esos procesos, pero también, pues yo creo mucho en que los ciudadanos nos tenemos que apostar un poco también por la transformación política, porque lo que pasa ahí es que, pues yo siempre doy el ejemplo del agua. Tú, por ejemplo, eres una persona que ahorra mucha agua y utiliza lo que le queda de bañarse para
para la taza del baño, cierras siempre el grifo, bueno, millones de cosas que hay que hacer y que hay que hacer sí o sí, que son importantes para cuidar el agua. Pero tú votas por una persona que aprueba minería en páramos y cada segundo se acaban litros y litros de agua. Todos los días, o sea, en un mes esta minera consumió lo que tú puedes gastar en toda tu vida, no sé, de agua. Entonces, mmm, está muy bien que nosotros tomemos decisiones personales y podemos hacerlo desde lo que les digo, contactando a comunidades campesinas que vendan su propio producto, sembrando, todas esas cosas hay que cambiarlas si es necesario hacerlas. Pero dentro de todo ese paquete es importante meter la pata política y decir a quién estoy apoyando, por quién voy a votar. Esta persona tiene algún interés en apoyar la soberanía alimentaria, cómo, desde dónde, cuál es su propuesta, ¿no? Y ser también vigilantes el día que esa persona, o sea, no votar por. A mí me pasa mucho que yo le pregunto a la gente por quién votaste a Senado o a Cámara. Por uno que me dijo a alguien, ay, no me acuerdo, me parece que lo vi en la tele. Mucho pasa eso. O no voto porque realmente eso no cambia nada. Yo sí creo que hay que votar porque el 20%, o sea, en Colombia hay una abstención de más o menos el 64%. Significa que perdón, estoy muy cansada ya, chicos, el 56% de la gente votó, pero esa eligió el 50%, o sea, el 20% de la gente, es bastante menos, es 64%, bueno, 20% más o menos de la gente está eligiendo de manera continua una misma visión de gobierno. Entonces, como yo les decía hace un rato, o sea, todas estas leyes obedecen a una visión de país. Entonces, si nosotros dejamos que ese mismo 20% que sí vota de manera muy juiciosa siga eligiendo, pues lo que podemos hacer, la incidencia es muy pequeña frente a lo que podría ser, por ejemplo, una ley. Por ejemplo, ahora, a mí me parece que es urgente que se apruebe realmente una ley de campesinos, la cual había la posibilidad, porque la ONU la propuso, y Colombia solamente tenía que acogerse a las leyes campesinos, que considera a los campesinos un grupo especial de derechos, y Colombia no se adhirió, se abstuvo. Entonces, esa es una oportunidad que hay que jalar, hay que ver qué representantes y qué senadores la están jalando y ver cómo desde cada uno lo que hacemos, cómo ayudamos. Eso es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Claro. A mí, cuando se habla que nunca se les comunicó ahí en el documental, o sea, que nunca se les dijo a los campesinos y a los agros independientes sobre la entrada en vigencia de esta resolución, la respuesta de los representantes delicada en mucho mal genio, como fue este acercamiento con ellos, con esta gente. Vemos que dan como, o sea, si bien responden, pero no es algo concreto, no es algo real, porque estamos viendo la otra cara de la moneda y pues da mucha rabia, ¿no? ¿Cómo te acercaste a ellos? No, yo pedí una cita como periodista, insistí mucho hasta que me la dieron. Y cuando me la dieron, pues me vieron entrar con una cámara chiquita. En esa época, pues estaba bastante más joven, tenía 29 años, digamos, como que yo siento que me veía tan significante que a esta gente no le importó responderme así, porque no era Okay. medio grande. Entonces, me pasó algo parecido con la CAR, cuando los entrevisté dentro de la investigación, que me respondieron unas cosas que yo le insistía al señor que me estaba respondiendo, le decía, pero te estoy grabando. En un punto llegué a decirle como, o sea, yo necesitaba que estuviera claro que lo estaba grabando, porque me respondía pues me da un poco de angustia lo que me respondía. Me decía, no, yo le decía, y no, ¿y qué estudios que hicieron? No, la verdad, ninguno. Y bueno, los campesinos me dicen que les están ofreciendo 3 millones por hectárea. ¿Usted qué piensa? Que es un precio muy injusto y que no se hizo ningún estudio. Yo decía, este muchacho, y yo le decía, yo te estoy grabando. Sí, sí. Así, yo a veces pensaba, ¿cómo será que este tipo renunció y me dio justo la entrevista el día que renunció, no? Pero eh, hay un tema con los. A ver, yo creo que el ICA, la CAR, todos esos institutos más chiquitos, pues lo que les llega a ellos es como, claro, hay una ley, un decreto, una resolución. La resolución viene a ser la instrumentalización más chiquita. Y dicen, ejecute. Y cuando llegan,
te encuentras con todo esto y realmente eso es una papa caliente tremenda, porque ellos llegan a enfrentarse muchas veces a las comunidades. Hay comunidades que no dejan entrar a las corporaciones, los han sacado a palo. Entonces, sí siento que hay todo un tema con estas corporaciones que terminan siendo muy intermedias. Y bueno, pues mi experiencia con ellos fue así. Siento que me subestimaron demasiado. Siento eso, como que me vieron muy insignificante. Y jamás se imaginaron que esto o sea, que fuera a convertir. Yo tampoco, honestamente, no sabía que el documental iba a tener esa fuerza. Pero bueno, ellos son funcionarios públicos. Ellos tienen la obligación de cualquiera de nosotros respondernos. Y si no es con una cámara, sí con un derecho de petición. En 3 días tienen que responder. Así que su labor es darnos respuestas. Total. Aquí Ana pregunta que cuáles eran esos otros 2 casos que mencionaste antes que tenías pensado en el primer guión. Bueno, tenía una cosa preciosa que es un territorio libre de transgénicos que queda en Montería, que son unos indígenas. Y me parecía interesante como contrapunteo, como decir, esta gente no lo deja, pero vea que esta gente está cultivando y no pasa nada. Y tenía otras semillas que son re dolorosas de algodón en el Tolima. Y lo que pasó ahí es que vino el ICA, les tiró todas las semillas y les dijo, estas semillas están malas, son un asco, por Dios, ¿qué están haciendo? Se las llevó y les entregó, pues les vendió semillas transgénicas y las semillas transgénicas no pegaron en la tierra, no funcionaron y se quebraron todos. Todos, entonces fue un caso colectivo que de hecho después de que yo saco el documental, ese caso aparece en Noticias 1, me parece. Entonces, ese era el otro. Pero pues es que Campo Alegre tenía todo lo que tenía que decir. Sí. Aquí Melina pregunta que algún campesino que conociste tiene algún tipo de Sí, banco de semillas. sí, hay un montón de gente teniendo eso. En todo el país, bueno, está estos indígenas de Montería, pero hay muchos más casos y si te interesa el tema, la red de semillas libres y también Grupo Semillas está en contacto con muchos de ellos, hay guardianes de semillas incluso a minutos de Bogotá. Sí. Hay recuperación de permacultura en Boyacá, hay un montón, Santa Sofía, Villa de Leyva, Ramilqui, bueno, ahí ay, se me olvidó, este pueblo que queda por Monserrate, Choachí puede ser. Sí, Bueno, cerquita. a minutos de Bogotá, y sí, hay mucha gente que está resistiendo desde ahí, y es bien bonito. Y esas semillas, cuando estemos un poco más grandes, se van a acordar que son las que nos van a salvar del cambio climático. Okay. Aquí Juan Camilo nos dice, hola Victoria, saludo. ¿Cuál consideras que es la intención detrás de privatizar el uso de las semillas por medio de adjudicarles una propiedad intelectual? ¿Crees que es algo que por el avance de la ciencia irremediablemente va a ocurrir o debemos hacer un cambio radical de nuestras prácticas de consumo? Y si es así, ¿consideras que son sostenibles? Hay un libro que les recomiendo si les interesa el tema, que lo tengo acá, se llama Mal Comidos, de Soledad Barruti. Ese libro habla, o sea, en la parte de soja, que es de toda la producción que hay de soja acá en Argentina, explica muy bien cómo en Argentina, después de cuando llegó la soja, se produjo más comida que nunca antes y al mismo tiempo el nivel de hambre creció como nunca antes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se produzca mucha comida no tiene nada que ver con el acceso a la comida y que la FAO hace muchos años viene diciendo que el acceso a la comida, que la garantía de la comida lo están dando las pequeñas granjas, o sea, las pequeñas huertas producen el 70% de la comida que comemos. Esas personas son las que están garantizando nuestra comida hace mucho tiempo. Digamos, los monocultivos enormes de soja lo que producen básicamente es comida para animales, vacas, ¿saben? Para ganado para comer o biocombustible. Pero nada tiene que ver la producción, o sea, eso se llamó la revolución verde en los años 70, cuando dijeron vamos a acabar con el hambre en el mundo y vamos a sembrar esto, pero tremendo. Y no, o sea, el problema del acceso a la comida no es que no se produzca comida, el problema del acceso a la comida es que está basado en el capitalismo. Entonces, aunque haya comida, aunque esté perdiendo,
las personas más pobres no están pudiendo acceder a ellas. Entonces, les súper recomiendo ese libro, ahí Juan Camilo mandó el enlace. Yo voy a hacer un vivo con ella dentro de poco, la súper admiro, la súper quiero también, es amiga mía. Así que si quieren esténse muy pendientes por las redes de su merced porque quiero hablar con ella y con un proceso colombiano sobre soberanía alimentaria. Ella es genia, ella se la sabe todas de esto. Y había una pregunta, había algo más en esa pregunta, que por qué, ¿qué hay detrás de eso? Un negocio, es un negocio. O sea, una cosa es que yo te venda una semilla y otra cosa es que yo te venda una semilla que para hacerla crecer necesites a los 2 meses un abono, a los 3 meses un químico, a los 5 meses otro químico y para que vuelvan a hacer otro químico y que esa semilla yo te la tenga que vender cada vez que tú siembres. Porque si yo te la vendo una vez y tú la puedes reproducir, pues yo te vendí a ti una vez y yo necesito que me compres cada vez que siembres. Es simplemente, pues la tecnología aplicada a un negocio. Es simplemente eso, porque hay muchas teorías que dicen, no, lo que pasa es que es para que se acabe el hambre. ¿Y por qué no se acaba el hambre en el mundo? La Revolución Verde empezó en los años 70. Señores, han tenido 40 años, ya más 50, para acabar el hambre en el mundo. ¿Qué pasó que no funcionó? Entonces ahí hay una pregunta a hacerse. Y las mismas poquitas marcas sí siguen creciendo. Claro. Aquí, pues eso que hablas de la actualidad, que aquí Camilo, pues Juan Camilo nos pregunta, como que si nuestras prácticas de consumo deben cambiar o que se debe hacer un cambio radical, pues actualmente con todo esto del COVID, el campesinado y el agroindependiente se ha visto notablemente afectado, o sea, más de lo que ya viene normalmente, pues por todo esto que conlleva el transporte de los alimentos. Hay muchísimo alimento que se está perdiendo constantemente porque pues no se hace la debida distribución, la falta de turismo también en las ventas de cosechas ambulantes en ciertos pueblitos, como que uno iba, compraba sus fresas, podía apoyar esto también. Y pues esta modificación de la semilla trae consigo muchísimas aristas sobre la calidad del alimento y también sobre la calidad de la cosecha, como tú lo decías, que pues muchos casos que la semilla nunca pegó, nunca dio frutos. Pues ya hay una manipulación previa de esta semilla y es muy difícil uno saber qué está consumiendo a diario. O sea, puede que yo tenga el hábito de comprar en una plaza y digo como que, bueno, se supone que viene directamente desde las tierras campesinas, pero pues es extraño para uno o es incierto para uno como consumidor saber qué se está llevando a la boca. Esto creo que nos ha enseñado muchísimo este aislamiento, o sea, es como una apreciación personal. Este aislamiento nos ha dado la oportunidad de uno pensarse muy bien todo con detenimiento, o pues en algunos casos, y siento que es súper válido lo que dices. Nosotros constantemente quisiéramos incentivar cada vez más el consumo responsable y el apoyo a redes de cultivos y de distribución independiente, pero justamente lo que mencionabas, no solo hace falta esto, hace falta que uno sea más inteligente a la hora de elegir y de también ser veedor y también de exigir derechos y de luchar por lo que es justo. Entonces, pues yo te quisiera agradecer por seguir mostrando este tipo de situaciones que uno como está de pronto en una ciudad, pareciera que fuese ajena, pero pues es la base de la vida y es la comida, la alimentación y la vida también de las personas que hacen posible esto. Entonces te agradezco a ti por esto tan bonito, no solo con 970, sino con su museo, que también para quienes no lo han visto, corran a verlo. Creo que en Movie está hasta mañana, si no estoy mal. Esto esta mañana, así que corran, Sí, corran de que estoy exacto. botada. Eso, aquí. Sí, véanlo. Yo siento que ver esta película realmente es una manera de pedir más historias campesinas. No soy la única persona que está hablando de esto. Yo hace como 2 meses dicté un taller de documental de impacto online y no saben la cantidad de gente con historias divinas campesinas. O sea, realmente la gente en territorio está contando unas historias tremendas, poderosas, pero pues sí necesitamos que, por ejemplo, institutos de cine y demás sepan que hay audiencia para esta película, entonces, estas películas, entonces es como irnos abriendo un espacio y diciendo, hay gente para ver la película.
Hay gente que le Total. interesa los temas campesinos, no solamente los narcos venden. Entonces es muy importante dejar este precedente en ese sentido, en decir, oiga, hay gente que quiere ver campesinos en el cine, así, bueno, en este caso en la casa, pero en formato cine. Entonces es muy importante que vayan a eso y también que nos ayuden con la gente. Estamos también en WhatsApp, estamos en las redes, que nos ayuden a difundir el mensaje. Esto ha llegado a medios nacionales, hemos estado de verdad en muchos medios que normalmente no suelen hablar de esto. Entonces ya siento también que simbólicamente eso es muy, muy importante. Así que bueno, Claro, nosotros estamos ahí. Yo estoy total. muy, muy comprometida con este tema. Me parece que es fundamental que hablemos todos de estos, todos, 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 pero que lo hablemos en la mesa con nuestra familia, que lo hablemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros amigos y amigas, que nos lo planteemos nosotros en el diario vivir. Es complicado a veces. Pero bueno, acá, por ejemplo, hay una organización que se llama la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se han agrupado. Acá lo que pasa es que los campesinos no es como, acá hay mucho terrateniente, poco campesino, pero esos campesinos chiquitos se han agrupado en la UTT. Y ellos hoy, en pandemia, lo que hizo el presidente fue entregarles el mercado central como la base y decirles, ustedes encárguense. Entonces, esto ha sido algo revolucionario a mí también, o sea, dentro de ese vivo que estoy planeando con Sole, quisiera tener a uno de ellos y que nos explique cómo fue esto, ¿no? Porque sí hay maneras, sí hay un camino, pero pues necesitamos ciudadanías muy activas, ciudadanías muy informadas. Y digamos, mi manera es así, desde el cine, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos un saber que podemos poner al servicio de esto. Así que bueno, Total. los invito de verdad que vean su merced. Fueron 6 años de muchísima pasión, de muchísimo trabajo, de muchísimo respeto por los campesinos y su lucha. Así que bueno, chévere que lo vean y también chévere que nos ayuden a compartirlo. Claro que sí. Aquí como último pregunta, Andrea pregunta que hay quienes proponen como alternativa tecnificar los procesos de cultivo de semilla colombiana para fortalecer el campo. Con tu conocimiento, ¿sientes que esta puede ser una buena alternativa? Mira, yo creo que es un gris que puede llegar a funcionar en algunas cosas, pero hay que tener en cuenta que cuando una semilla se tecnifica se daña. ¿Qué me refiero con esto? Las semillas tienen la capacidad de adaptarse. Por eso se dice que las semillas son domadas por el humano, porque por ejemplo, si yo llevo una papa al páramo, cuando ellos llegaron al páramo, las semillas se fueron adaptando a todo, a ese clima feroz. Y entonces en la primera daban así como feitas, pero elegían a la mejor y entonces ya la mejor se iba adaptando mejor y eso todo fue todo un proceso. Entonces cuando tú tecnificas una semilla, tú le quitas ese don, digamos. Entonces las semillas tecnificadas se dañan porque necesitan unas condiciones muy específicas para poder crecer. El abono a los 3 meses, el otro químico a los 6 meses, ¿sabes? Y si no muere, yo tengo un tío que estuvo sembrando mangos divinos, pero no naturales. Y era una cosa que me decía, así se quedaron. O sea, si yo no le pongo el fertilizante X, de verdad se quedan así, ya no te van a dar fruto. Es como una demanda necesaria. Entonces yo sí creo que las semillas deben correr libres. Lo que sí debe hacer el Estado es un mapa enorme de todas esas semillas y cuidarlas y guardarlas como un tesoro. Eso sí tiene que estar haciendo el Estado, porque esa es nuestra riqueza. Claro. Entonces lo que debería estar haciendo es rastreando todos los maíces que está, agrupándolos, envasándolos de una manera que se cuide, ¿no? Dándoselo a algunos campesinos de manera vigilada para que lo reproduzcan, que vuelvan esas semillas, porque las semillas no son unas cosas así como un libro, sino son cosas que se modifican, que se adaptan. A nosotros nos pasó acá que había un limón y sembraron al lado una mata que se llama quinotos. Estos días me traen un fruto y me dicen, ¿qué es esto? Y era una bola así que parecía un limón chiquito y lo olí y olía a quinoto. Esa capacidad tú se la robas cuando la modificas. Y esa capacidad, insisto, es lo que nos va a salvar en el cambio climático. Eso, esa es mi opinión.
Bueno, pues aquí nos dejan comentarios muy lindos, que creo que el recorrido de 970 confirma el interés de las personas en estos temas. Gracias, Victoria, muy amable y genial tu trabajo. Gracias. Gracias, resistimos y muchas gracias, qué gran espacio, muy bello esto. Pues eso, les quería invitar en serio a que se echen la pasada aquí por Movies. Victoria nos compartió sumerced.movies.com, movies con doble U, doble, ¿sí? Y que se la vean si probablemente no puedan, no tengan la posibilidad de rentarla, de alquilarla, que puedan pasar la información a todas las personas. Esto es un movimiento bastante bonito y que gesta unas resistencias muy, muy duras. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Victoria, por ponerte en esta labor que pues puede traer muchísimos problemas, también muchísimos inconvenientes, pero pues es algo que se debe hacer y gracias por este trabajo, de verdad. Bueno, chicos, y si alguno no quiere ver la película y no puede, yo creo que ya mañana vamos a estar anunciando algunos eventos para regalar boletas. La verdad es que no queremos que nadie que quiera ver la película se quede sin verla. Tenemos también un WhatsApp como de gente que realmente le gusta el tema y les estamos pasando info y también por ahí sorteando algunas entradas. Así que bueno, la idea es que si la quieren ver realmente, no encontremos la manera de que la vean. Un Exacto. abrazo. Bueno, pues ahorita, ahorita les puedo pasar por el grupo de la casa también, ese grupo de WhatsApp para estar todos como más al tanto. Muchísimas gracias, en serio, y pues nos vemos dentro de 8 días. Vamos a ver la película argentina Convid, un documental sobre justamente cultivadores de arroz de Haití, y vamos a estar con la presencia de unos chicos de Asopromes, que son un mercado independiente que pues lucha por la preservación también de estos cultivos independientes y naturales y nativos. Entonces, pues, en serio, que pasen feliz noche y muchas gracias de nuevo. Bueno, que estés muy bien. Chao, gracias por la invitación. Chao. Vale, chao.